Buenas noches. Hoy vamos a hacer el primer video que vamos a subir ya de hablar sobre sobre el tema, ¿ves? De qué trata este canal. Pues vamos a estudiar en las escrituras, vamos a profundizar, vamos a escudriñar sobre el inicio de todo, y creo que lo primordial sería tratar de explicar o tratar de dar lo que es quién es Dios, qué es Dios y cuál sería su nombre, ¿no? Y eso es algo pues que está así. Explicar quién es Dios es un tremendo problema. La Biblia en verdad no lo explica ni lo da a conocer así que podamos explicar con palabras, ni creo que haya una mente de hombre capacitada para dar esa explicación. ¿Qué es Dios? Mucho menos, ¿no? Mucho menos. Sí hemos visto unos versículos que hablan, por ejemplo, Dios es amor, Dios es fuego consumidor, Dios es tu proveedor, Dios es tu salvador, pero no dice en sí que es Dios, ¿no? Así como definirlo. ¿Ves? Ahora miremos lo que es el nombre. Entonces dejemos eso ahí, y Dios dice que cuidemos nuestro corazón de las cosas que Él tiene oculta y no nos las ha revelado. Entonces no nos metamos en eso, porque ese es un grave problema. Ya Dios nos revelará a medida que vayamos caminando con Él y Él mostrándonos cosas, porque Él dice que no necesitamos que nadie nos enseñe, sino que Él mismo nos enseñará todas las cosas. Entonces vamos ahora a lo que sí está en la Biblia, que es el nombre. ¿Yes? Él muestra a través de las escrituras un celo por su nombre, una importancia tremenda por su nombre. Él dice, le da mucha importancia. Ahora vamos a leer unos versículos ahí. El nombre que más se menciona en las escrituras, en el Antiguo Testamento sobre todo, es el nombre Jehová. Y eso ha hecho carrera. Hay una religión que se llama los Testigos de Jehová. Ellos todavía defienden más eso. Inclusive en el Nuevo Testamento ellos tienen incluida la palabra Jehová, cosa que no la tienen las demás Biblias. En ninguna de las Biblias aparece en el Nuevo Testamento la palabra Jehová. En el Antiguo sí aparece. Y notemos algo en particular. En las escrituras de la escritura, desde el capítulo 1, versículo 1, no se nombra la palabra Jehová. Dios, se dice es Dios. Dios al principio hizo Dios los cielos y la tierra, hizo Dios las tinieblas, hizo Dios la luz, separó la luz de la tiniebla, Dios hizo la fuente de las aguas, Dios y vio Dios que todo era bueno, hizo Dios al hombre. Toda la palabra Dios. Empieza a aparecer la palabra Jehová en el capítulo 2, versículo 4, y aparece de pronto así Jehová Dios, pero sin ninguna explicación. Simplemente apareció la palabra Jehová, así de pronto. Le voy a leer Génesis 2, versículo 4. Así de pronto aparece la palabra Jehová, cosa que no aparecía antes de los versículos de ese versículo 4 o sea, hasta el versículo 4 dice aquí: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Así, de pronto, la palabra de Jehová. Antes nada más decía Dios, Dios solamente. Aquí dice, el día que Jehová Dios, aparece la palabra por primera vez. Y a partir de ahí se empieza a mencionar la palabra Jehová. Y el Génesis tiene 50 capítulos. O sea que estamos hablando 48 capítulos de Génesis. Y por cada capítulo hay una cantidad de versículos que, sumado todos esos versículos desde el Génesis 4 hacia el último capítulo de versículo de Génesis, aparecen 1429 versículos, donde ahí regularmente, cada vez que se iba a hablar Dios, ponía la palabra Jehová, Jehová, Jehová.
En Éxodo hay un capítulo y el capítulo 2, hay muchos capítulos, pero a partir del capítulo 2, versículo 13, es cuando se va a mencionar, Moisés menciona, ese es cuando Moisés va a rescatar al pueblo de Israel de Egipto, y Moisés menciona a Dios y le pregunta ¿cuál es tu nombre? ¿Ves? Entonces lo que me llama la atención es que 1429, 48 capítulos, y el capítulo 1 y 2 de Génesis hasta el versículo 13 del segundo capítulo, habiendo pasado por 22 versículos del primer capítulo que completó 1451, y el capítulo 2 hasta el 13 la completaron 1476, y el capítulo 3 al 13 1489 versículos, donde normalmente se mencionaba la palabra Jehová. ¿Cómo es posible que ahí, en Éxodo 3, lo vamos a ver acá, miércoles, no debo ser, Éxodo 3, en Éxodo 3, caramba, Éxodo 3, en Éxodo 3, capítulo 13, dice cuando Dios le da la misión para que vaya a Israel a sacarlo de Egipto, dice, dijo Moisés a Dios, aquí dice Dios, no dice Jehová, Dios, he aquí que llego, mira, aquí no, aquí hay algo, ¿no? Como él va a hacer la pregunta a Dios de cuál es tu nombre, aquí no colocaron la palabra Jehová, ¿ves? Y dice aquí, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y mira lo que dice Dios. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Veo aquí una respuesta rotunda a la pregunta de Moisés sobre su nombre. En otras palabras, yo no te voy a dar mi nombre, no es necesario, vaya, dígale a ellos que yo soy, te envía, y yo soy el que soy. O sea, yo respondo por esto, yo soy el que soy. No hay una respuesta de querer Dios dar su nombre. Mas sin embargo, en el capítulo 14, dice, que es el capítulo que sigue, y respondió Dios, no, al 15, además dijo Dios a Moisés, o sea, da esa respuesta rotunda ahí sobre su nombre, y ahora va a agregar algo en el 15, dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Ya ahí están poniendo aquí en este capítulo, de este versículo, Dios está diciendo, este es mi nombre y así me recordarán siempre. Ya lo está diciendo, hasta lo último. Y resulta que en el Nuevo Testamento no aparece el nombre de Dios en ninguna de las Biblias que siguen la línea de la Reina Valera y las otras. No aparece la palabra Jehová en ningún versículo de la Biblia del Nuevo Testamento. Y notemos que ninguno de los del pueblo de Israel dijo saber y mencionar el nombre de Dios y que era Jehová. Nunca le dieron a Jesús eso. Y Jesús, cuando se refirió a su padre, jamás dijo, mi padre Jehová. No se menciona la palabra Jehová para nada, ¿no? Ahora yo voy a leerles aquí en esta misma Biblia Valera un libro que tienen ellos unas anotaciones y se llama glosario. En este glosario va a explicar, miren, aquí está la palabra glosario, aquí no sé si logran verlo, aquí glosario. En este mismo libro, que de la misma Valera, sobre parte de aquí metido en la Biblia, dice Jehová, nombre personal de Dios en el Antiguo Testamento. En el hebreo primitivo, que carecía de vocales escritas, las consonantes son Y, H, B, H. Esas son las consonantes del nombre de Dios. Por respeto dejó de pronunciarse, y en su lugar se leía Adonai, o sea, el Señor.
Para recordar esto al lector, los rabinos le pusieron las vocales E, O y A solo como contraseña cuando inventaron un sistema de vocales escritas para el hebreo. En los medios cristianos empezó a leerse desde fines de la Edad Media con esas vocales, y así resultó la forma latinizada Jehová, de donde viene Jehová. Los hebraístas han llegado al acuerdo general de que la pronunciación original debe haber sido Yahvé. Su significado se asocia con la idea de ser o existencia. Si miramos esto rápido, dice que es el nombre personal de Dios en el Antiguo Testamento, no dice que también es el mismo nombre de él en el Nuevo Testamento, no dice nada de eso, ¿no? Que es en el Antiguo Testamento solamente, ¿no? Pero dice que antiguamente no existían vocales escritas, sí pronunciadas. O sea que los que conocían sabían cómo se pronunciaba el nombre de Dios, pero por respeto dejaron de enseñárselo a la siguiente generación, de tal manera que cuando ellos mueren, los que sabían cómo se pronunciaban esas 4 letras que se dirigían a Dios, no le enseñaron. Con ellos, cuando murió el último, murió la pronunciación. ¿Ves? Solamente se leía Adonai. Cuando veían esas 4 letras decían Adonai, que significa el Señor. ¿Ven? Entonces, para que no recordara a nosotros o enseñarnos, cuando ya se inventan las vocales escritas, ya esas 4 letras iban a tener pronunciaciones diferentes de acuerdo a cómo iban acomodadas las vocales entre esas letras. ¿Sí? Los hebraístas dicen aquí que llegaron a un acuerdo y como señal para que supieran que cuando las 4 letras tenían la palabra, las vocales E, O y A en ese orden seguido, no importando en qué letras estaban, entre cuál de estas 4 letras estaban metiendo esas 3 vocales, pero si las tenían ahí en ese orden, E, O y A, se estaba refiriendo era a Jehová. Si esas 4 letras se estaba refiriendo a Dios, a Dios del cielo. Si esas 4 letras tenían las vocales invertidas, no era a Dios, sino a cualquier otro objeto que habían colocado para llamarle de esa manera, ¿no? O cualquier nombre, ¿sí? Y como contraseña, o sea, como señal de que estas que tengan E, O y A es Jehová, se está refiriendo al Dios del cielo, no Jehová, sino que se forme ahí, se está refiriendo al Dios del cielo, ¿no? Y esto dice acá que eso empezó a leerse en el ambiente cristiano, en el mundo cristiano, o entre los cristianos, a partir de la Edad Media. ¿Ustedes saben cuántos años habían pasado después de la muerte de Cristo a la Edad Media? Aproximadamente más de 1000 años. Y en esos, después de 1000 años, es que empieza a pronunciarse. Mi pregunta es, ¿cómo si esta palabra no existe sino después de 1500 años, 1000 y pico de años? Y dice que es una forma latinizada, que no es hebrea. ¿Cómo Moisés allá, cómo Dios le va a contestar allá a Moisés? Él se llama Jehová. Y cómo empieza a aparecer desde Génesis 2, versículo 4, si esa palabra no existía en esa época. Pues claro, los que quisieron que esto se difundiera, los que tradujeron nuevamente las escrituras ahora en estas revisiones que le están haciendo cada tantos años, metieron esa palabra, pero esa palabra entra en la Biblia después de 1000 años, aproximadamente más de 1000 años, de la muerte de Cristo. No existía. ¿Por qué estaban pronunciando ese nombre allá? Aquí hay algo que debemos estudiar y vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a hacerlo. ¿Qué les parece a ustedes ahí? Vamos a hacerlo. Entonces, ¿qué podemos decir? Por ejemplo, aquí en Proverbio 34, vamos a leer a Proverbio 34, hay una cita muy interesante. Proverbio 34. Proverbio 34 dice, vamos a leer desde el 2. Ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. Yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño?
¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Aquí está haciendo esa pregunta en Proverbios. Y Proverbios es un libro que está después de los Salmos, ¿ves? Después de unos profetas menores, ¿ves? Antes de Isaías, pero después de tantos libros de la Biblia que habían puesto ya, aparece esto aquí preguntando cuál es su nombre y el de su hijo, si lo sabe. Si ya decían Jehová, ¿por qué tiene que aparecer esa pregunta? ¿Entienden ustedes eso? Eso es lo que vamos a dar. Si este video le gustó hasta lo que hemos visto en esta primera parte, porque este estudio va a tener varias partes. Este es el primer video, o sea, primera parte, ¿ves? Entonces, si esa primera parte ahí les ha gustado, donde ya estamos mirando que hay algo raro que está pasando y que no está bien que hayan metido esa palabra Jehová, porque no aparece sino 1500 o 1000 y pico de años después de Cristo. ¿Por qué la tienen allá en el Antiguo Testamento? Y en el Nuevo no aparece por ninguna parte. ¿Qué les parece? Lo invito para el próximo parte 2. Si este video les gustó, por favor, den su like, den su visto bueno, su manito arriba, y suscríbanse y no olviden de activar la campanita para recibir notificaciones, y quedan cordialmente invitados para que después de haber oído esta pequeña locución, ustedes tienen derecho a participar más activamente. Si tienen versículos que pueden decir y pueden hablar sobre si es cierto esto, no le ha gustado, qué pasa, y pueden hacerlo con mucho gusto, vamos a mirarlo y estaremos dándole respuesta a esas inquietudes que ustedes nos manifiesten a partir del segundo video, ya después de este video. ¿Sí? Entonces, hasta luego y Dios me lo bendiga a todos, y lo espero al próximo video.